Gracias. Siempre es un gusto poder estar aquí y poder compartir la palabra con ustedes. ¿Y qué le parece si iniciamos como tenemos que iniciar, orando? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Aquí estamos, siempre con temor y temblor, Padre, delante de ti, rogando la dirección de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a poder exponer el consejo de tu palabra, Señor. Enséñanos, ponemos un corazón dispuesto, abierto, para que tú nos hables y nos transformes y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes el tema palabra, poder y propósito. Y es que nos encontramos en una época particular donde la razón y lo relativo reinan. Son la constante de las respuestas ante las interrogantes de lo que la vida presenta. Si la cuestión tiene una explicación bajo el razonamiento humano, es el primer paso para ser aceptada. Luego, socialmente se demanda que se respeten los diversos puntos de vista, disipando el concepto de verdad por aceptar un grupo de posibilidades que cada uno asumirá como su propia verdad. En primera instancia podríamos decir que vivimos hoy en un mundo guiado por la razón y la interpretación, pero falta un elemento más hoy para que algo pueda ser aceptado como respuesta a las cosas que la vida presenta, y es la percepción cultural. Cómo percibo externamente y cómo me autopercibo yo, eso va a definir una respuesta a las interrogantes de lo que se puede presentar en la vida. Y este es un tema que nos podría llevar a hablar muchas cosas, pero sin duda se ha menoscabado el principio que la sociedad había venido llevando por la historia, y es al menos que las respuestas sean razonables y aceptadas. Y el tema es que el tema de la percepción y la autopercepción nos ayuda a entender que la verdad como tal se ha sesgado. Y lo cierto es que la lógica dice que algo es verdad y lo que no es verdad se llama mentira. No pueden haber dos verdades simultáneas. Así como 2 más 2 es 4, lo frío es frío, el calor es calor, lo rojo es rojo y saprissa es saprissa. Solo hay una sola verdad. La genética dice hay 2 géneros, hombre y mujer. La percepción cultural ha establecido 107 géneros. Ese es el mundo en el cual vivimos. Sin embargo, entendemos que la verdad es única, y a pesar de que la sociedad ha querido menoscabar el tema de la verdad, lo cierto es que la verdad es una y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo peor es que en medio de las 3 denominantes hoy, para poder definir si algo es correcto, la razón sesgada por la autopercepción y la percepción cultural y la interpretación humana, se excluye lo más importante, que es la fe. La Biblia es un libro de fe. Hay cosas que usted no puede explicar con la razón y debe entender que es fe. Si usted a alguien le dice usted es bañado, lavado en la sangre de Cristo, y alguien que no conoce a Jesús le dice que fue que usted se echó en una piscina llena de sangre, ¿cómo se come eso? No podemos dar una explicación racional, tenemos que dar una explicación espiritual para entender el concepto de ser redimidos a causa de la sangre de Cristo Jesús. Pero hoy no deseo hablar de la sociedad. Hoy le he rogado a Dios dirigirme a ustedes, a los hombres y mujeres de fe, porque hay un celo en nosotros como iglesia por recuperar la fe. ¿Y por qué? Porque hoy vivimos un tiempo donde el estudio de la Biblia se ha convertido en un ejercicio meramente intelectual.
reglas de interpretación bíblica, grandes recursos literarios exegéticos, teológicos predominan, lo cual alabo y doy gracias. Pero se está formando una nueva camada de teólogos hoy en día, donde la base del estudio bíblico es el conocimiento, el intelecto, la memorización de datos, la exposición de contextos con palabras tan técnicas que la gente queda, como decimos en Costa Rica, como las vacas. Usted sale de una exposición donde dice, qué lindo se oyó, pero ¿cómo se come eso? Tenemos que volver al sermón del monte que predicó Jesús, lleno de practicidad, sencillez y aplicación en la vida diaria. ¿Y por qué decimos eso? Porque la palabra de Dios es conocimiento, claro que sí. ¿Cómo podríamos dar en el blanco si no conocemos el blanco? Tenemos que conocer la Biblia, por supuesto que sí, pero también la Biblia es poder. Porque la Biblia no es un libro muerto, es un libro poderoso que es llamado espada de dos filos, fuego y martillo que quebranta la piedra. Es poderosa, pero también tiene propósito, porque la palabra y su poder siempre tendrán un propósito divino en nuestras vidas. Así que estudiemos la Biblia, pero acompañémosla de fe. Permitamos que se cumpla su propósito en su vida y en la mía. Y para poder cumplir esto, creo yo, a mi entender, que Dios necesita 3 cualidades del corazón en nosotros. Nos pide 3 cualidades en nuestro corazón. Lo primero que nos pide el Señor es tener un corazón dispuesto. Tener un corazón dispuesto. Porque el gran problema que había en tiempos de Jesús, de los fariseos y los saduceos, que eran las sectas que dominaban el arte político en Israel en ese momento, era que perdieron la capacidad de aprender. Limitaron sus sectas al ejercicio intelectual y eran incapaces de reconocer la correcta aplicación de las escrituras. Se sentían los dueños de la interpretación y por lo tanto nadie podía saber más que ellos y perdieron la capacidad de aprender. Y no pensemos que hoy es diferente. No pensemos que hoy es diferente. Muchos hoy en día se sienten los maestros de la ley modernos, perdiendo la capacidad de percibir la aplicación de lo que el texto quiere decir. Por ejemplo, los fariseos, en su orgullo intelectual, no pudieron reconocer que la evidencia en el Antiguo Testamento era vasta y contundente para entender que el que tenían enfrente a Jesús era el Mesías. Pero no lo reconocieron, porque sabían la Biblia, pero no sabían aplicarla correctamente. O los saduceos no podían asumir que Jesús era el Señor y mucho menos que fuese a resucitar, porque no creían en la resurrección de entre los muertos, cuando el Antiguo Testamento sí lo enseña. Y de igual forma, hoy parece que también podríamos ser o haber un gran sector que piensa de la misma forma. No pocos hoy han desestimado el poder de la palabra. Ya no hay milagros, no están en ejercicio todos los dones. Todo ha cesado, lo cual puede tener algo de realidad, pero no todo. Y después me explico. Tenemos que ver la palabra con disposición a aprender, con la expectativa de aprendizaje y con algo que debe reinar en nosotros: humildad. Cuando usted recibe un mensaje aquí del expositor, nuestro pastor Marco, los expositores que estén aquí, usted nunca puede decir qué lástima que no vino la suegra, porque esa palabra era para ella. No, si usted vino fue para usted. Ay, oye, la doña no vino, esa palabra estaba buenísima. Era para usted. Ella no vino, ¿verdad? Tenemos que recibirla con humildad.
El mismo Pablo dijo: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Pero algunos con sus posturas parece que sí, ya lo alcanzaron todo. Uno de los mejores ejemplos para poder ilustrar esto es Apolos. Apolos aparece en Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. Y a mí me parece que es el equilibrio perfecto en un corazón dispuesto, en un corazón que tiene las cualidades para poder enseñar la Biblia, no solo con intelecto, sino con poder. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 18, versos 24 al 26. Dice la palabra del Señor: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, y aclaro que era un matrimonio, porque alguien dijo por ahí que eran hermanas, pero no, era un matrimonio. Priscila la mujer y Aquila el hombre. Lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Veo tres cosas importantes en el corazón de Apolos. Lo primero, tenía preparación. Perdón, como decimos en Costa Rica, no eran bombetas. El chavalo era preparado, era ilustrado, era de Alejandría, donde estaba la mayor biblioteca en ese momento, del cual habían ido 72 ancianos judíos a traducir las escrituras del hebreo al griego a través de la Septuaginta. Era un centro intelectual. De ahí venía él, ilustrado. Lo segundo es, tenía humildad. Porque a pesar de su preparación tenía mucho que aprender, y el académico fue enseñado por Aquila y Priscila, que sabe cuál era la profesión de ellos: artesanos, tejedores de tiendas, que eran la competencia de Pablo. Por cierto que Pablo se dedicaba al mismo negocio. El ilustrado, el doctor, el intelectual se deja corregir por dos artesanos que sabían más exactamente el camino que él. Y lo tercero es, tenía emoción. Dice que enseñaba con gran fervor. ¿Y sabe por qué? Porque Apolos sabía que no estaba hablando palabras muertas. Estaba hablando con la vida y el poder de la palabra. Tenemos que recuperar eso. Tenemos nosotros, aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de enseñar, empezar a dar un pan que se pueda comer, porque siento que a veces lo damos muy duro. Yo recuerdo cuando llevaba algunos cursos en el seminario de teología, una materia, recuerdo que tuve que leerme 1000 páginas. ¿Yo en qué momento? Tengo familia, tengo que ir al trabajo. Y cada página usted tenía que abrir un libro, un diccionario de exégesis o teológico para poder entender un montón de términos que no. Y yo cuando decía el significado, decía yo, ¿por qué no pusieron de una vez el significado bonito y sencillo? Bueno, creo que tenemos que empezar, y creo que las Vidas Abundantes han dado mucho en el clavo en eso, en dar un evangelio fácil de entender, un evangelio práctico. Estos tres aspectos son importantes para poder experimentar el poder de Dios. Prepárese en la Biblia.
Eso es importante. Sea humilde, y yo tengo que ser humilde. No lo sabemos todo. Tengamos un corazón enseñable. Y Dios puede usar personas que usted nunca puede desestimar. Y lo último, emociónese, porque usted está hablando poder de Dios. El segundo punto que le quiero compartir a usted es que además de un corazón dispuesto, tenemos que tener un corazón que crea lo que ha aprendido. El problema no es el conocimiento y la academia bíblica, eso es bueno. El grave problema es cuando ambas cosas pueden llevar a ver la Biblia como un libro de poder real, pero situado en el pasado. Sin poder para hoy. Podríamos predicar al Dios de los milagros pasados, de las sanidades pasadas, de las liberaciones de demonios pasadas, de los dones del Espíritu que solo se movieron en la iglesia de Corinto, pero negar su eficacia hoy. ¿Quién de ustedes ha aconsejado a alguien? ¿Y quién de ustedes le ha tocado vivir después la situación de la persona a la cual aconsejó? Y cuando usted o yo nos toca vivir, parece que se nos olvidó el consejo, ya no es tan poderoso. Qué fácil es aconsejar, pero qué difícil a veces es recibir el consejo. Está pasando una situación económica, pero tenga fe, haga eso, haga lo otro, y le toca a uno y, ay Señor, ¿dónde está el cielo de concreto? Ya usted no me escucha. ¿Para qué le sirvo? Solo problemas me trae venir a la iglesia. Yo pensé que todo iba a fluir. Porque hoy estamos viviendo el cristianismo del fluir. Si todo fluye, es de Dios. ¿Sí o no? Oiga, créame que a Jesús ir a la cruz, eso no fluía. Cuando yo veo eso de Pablo en Éfeso, Pablo fue primero, se le apareció un varón macedonio, una visión, y le dice: Pablo, ven, ayúdenos. ¿Qué pensaría Pablo? Todo va a fluir. Dios me está mandando a Macedonia, ¿y qué? Y muy posiblemente va a haber una comitiva de cristianos, va a haber ahí una cimarrona, me van a llevar al mejor hotel de la provincia de Macedonia, voy a tener buenos viáticos. Todo va a fluir, yo voy a caminar, los muertos van a resucitar, todo va a pasar. Pablo llega a Filipos, la primera ciudad, y lo metieron preso. Y lo metieron en un cepo es donde le amarraban en 2 piezas de madera los pies y las manos. Y quedaba así, no sé si han visto ese cuadro. Lo latigaron, lo exhibieron. Y después los magistrados estaban temerosos porque se dieron cuenta que era ciudadano romano. Y después se va a Tesalónica, ¿y qué creen? Tuvieron que sacarlo y llevarlo a Berea porque lo iban a apalear. Y de Berea también llegaron los judíos de Tesalónica a querer darle masilla y tuvo que ir a Atenas. Así que olvídese eso de que todo siempre va a fluir. Si usted persevera, va a haber cosecha. Y a veces en el reino de los cielos las cosas no fluyen y hay que seguir. Pablo tenía conocimiento y academia, era erudito de la ley y los profetas, educado en la academia de Gamaliel, reconocido instructor fariseo. Además, él mismo se autodenominó fariseo de fariseos. Además, era conocedor de la filosofía griega. Cuando él expone en Atenas, en Hechos capítulo 17, él da un conocimiento acerca de un filósofo griego. Él sabía de derecho romano, él sabía de deportes. Recuerde que él dijo y dio el ejemplo de una carrera, que el que gana va por una corona corruptible, pero nosotros corremos por una incorruptible. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber estado en una carrera, no lo pudo ver por tele. Enseñó en las sinagogas y se metía en cada ciudad que iba en su labor misionera y cogía a los judíos los sábados en las sinagogas y les enseñaba
cómo el Antiguo Testamento se trataba de Jesús y cómo se cumplió en Jesús también. Pero también tenía la habilidad de predicar sin Biblia. Porque en Atenas no les enseñó y no les cotejó las escrituras como los judíos, sino que a los gentiles les empezó a enseñar con apologética. Y había un altar que decía a un Dios desconocido. Se aprovechó y empezó ahí a hablar de un Dios creador que sustenta la creación, que determina las pautas de la conducta humana, que no es materia, que no es de madera, que no es de oro, que no es de bronce, que es espíritu, que es de una sustancia diferente a su creación, pero que es cercano. Y dijo la frase célebre en su exposición: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Y ese mismo Pablo no apela a su elocuencia y a la academia para medir la efectividad de su ministerio, sino al poder de Dios. Primera de Corintios 2, 4, 6, la primera carta a los Corintios, Pablo dice: no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino de ¿qué? Del poder de Dios. Y en su segunda carta a la misma iglesia de Corinto le recalca lo mismo. Segunda de Corintios 3, 5 al 7, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cuando uno da consejería, llegan y usted sabe, dependiendo quién es, hay gente que sabe Biblia. Bueno, sí, ese es el tema. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Sí, dice esto: créalo. Usted ya se sabe el consejo, créalo. Nos toca creer ahora. El conocimiento de la palabra se hace poderoso cuando usted la cree. Cuando usted se la cree, cuando hay fe. Pablo sabía que no se trataba de fama ni elocuencia, y tampoco se trataba de fórmulas robóticas. Después de Atenas, él va a Éfeso. Y en Éfeso hay un pasaje que es vacilón. En serio, es vacilón. Y tiene una gran aplicación a la iglesia de hoy y mucha más a la iglesia que nosotros crecimos a finales de los 80s, en los 80s y en los 90s. Ya estamos viejillos. Hechos 19, 13 al 16. Vea este episodio. Hechos 19, 13 al 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. ¿No le parece conocido eso hoy? Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. La pregunta hoy es: si nos enfrentáramos a ese demonio, diría: conozco a Jesús, conozco a Pablo, y nos conoce a nosotros.
Los creyentes somos más que academia, somos depositarios del poder del Señor para pelear una guerra que no sería posible sin la llenura del Espíritu Santo. Pablo era conocido porque era lleno del Espíritu Santo, porque oraba, porque leía las Escrituras, porque ayunaba. La palabra no actúa por sí sola, ella es la espada del Espíritu, quien la escribe en nuestros corazones y tiene el poder para regenerarnos y actúa en nuestro entorno, penetrando el poder de las tinieblas. Cuando usted habla la palabra en su casa y la gente rechaza de su familia la palabra, siga, porque si usted, Dios le pusiera gafas espirituales, ve cómo la palabra va sangrando el mundo espiritual. Tiene que verla así. No puede verla como un erudito, tiene que verla con conocimiento y saber que algo está pasando en su casa. No podemos ver la palabra como un tratado de teología nada más. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él es perfecto. Su poder es visible en toda la historia de la humanidad y Él vendrá en gloria y en poder como nunca antes se ha visto. Ese es el Dios que usted enseña y que nosotros creemos y predicamos. Así que muchos utilizan la siguiente frase para desmentir eso en Hebreos 1:12. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él el universo. Entonces solo quedó la letra, pero ya no hay más que eso. Si Dios fue poderoso a través de los profetas, ¿cuánto más a través de su Hijo? Si el mismo libro de Hebreos nos enseña que Jesús fue superior a los ángeles, fue superior a los profetas, fue superior a Moisés, fue superior a Josué, fue superior a Aarón, porque él fue el sacerdote superior a todos, superior a los levitas, su nuevo pacto en su sangre fue superior al pacto de la ley. Y su tabernáculo no fue hecho de manos humanas, sino que su templo es el cielo. Y hoy somos fruto de su poder y tenemos algo que ninguno de los profetas tuvo. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre el profeta y se iba, pero usted lo tiene siempre. Y el Espíritu Santo no es un adorno. Él te habla, Él te escucha, Él te apercibe. Él te dice qué hacer, Él te hace sentir mal cuando pecamos. Usted toma decisiones y usted se siente incómodo con esa decisión. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo es poderoso. Hoy somos fruto de Él, el poder de Él está en nosotros y no podemos irnos a los extremos de convertirnos en maestros de la ley, expertos en la letra, pero sin reconocer el poder de las Escrituras. Pero tampoco al otro extremo, la prédica basada en experiencias sin asidero bíblico. Es que tuve un sueño y esa es la prédica. Es que tuve una visión y esa es la prédica. Es que tuve una nueva revelación. Ojo, porque la Biblia ya está escrita. No hay nuevas revelaciones, porque hay de aquel que agregue o quite. Aquellos que recurren a fetiches como aguas, aceites. Y a veces nosotros como cristianos, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre. Usamos frases como los hijos de Seba. En serio. Tenemos que quitar las frases y empezar a doblar rodilla para ver el poder de Dios. Para que el enemigo diga: a usted también lo conozco. Ellos querían dirigir, los hijos de Seba, las luces a ellos. Y se le olvidaron que los milagros tenían tres elementos que no pueden ser forzados: la soberanía de Dios. Él actúa, Él es poderoso, pero Él decide si lo hace y cuándo lo hace. Todo milagro debe beneficiar a otros y todo milagro busca glorificar a Dios. Ninguno de esos actitudes los tenía ellos.
Así que la palabra es una, es completa y es poderosa. Hoy Dios sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo milagros. Dios lo hace hoy. Usted está sentado en un milagro. Porque es muy fácil ver todo construido. Pero cuando usted sabe que esto surgió de la nada, es porque hubo un Dios que lo causó. Y el último cualidad del corazón que le propongo hoy es, recuerde, un corazón dispuesto, un corazón que crea y un corazón que tenga propósito. Dios es poder y su poder actúa hoy cuando te dispones, y Dios obra milagros que tienen un propósito. El poder de Dios tiene un propósito. Esta historia de los hijos de Seba que intentaron sacar los demonios está inmerso en el medio de dos fragmentos de Éfeso, del libro de Efesios, perdón, del libro de Hechos, en el capítulo 19. Le antecede esta escena, Hechos 19, 11 al 12. Por eso los hijos de Seba vieron esto y yo quiero eso. Yo quiero ir que el mismo poder se manifieste. Dice Hechos 19, 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Hoy tenemos un concepto de avivamiento en esas palabras, pero ese no es el avivamiento. El avivamiento es la consecuencia y la aplicación del poder de Dios para llevar al arrepentimiento a las personas. Ese sí es el avivamiento. Cuando la gente viene llorando, arrepintiéndose, dejando a la doña que no es la doña, o al dueño que no es el dueño, eso es avivamiento. No es sentir bonito y decir Dios me sanó. Hace mucho tiempo atrás, yo como soy en el Rosario aquí, no sé si lo conté aquí o no, pero como siempre digo, usted dice, ay, nunca lo había oído. Pero estaba en la oficina y me llaman de alguien que yo conocía, está muy mal, tiene cáncer, quiere que usted ore por ella. Y antes era más fácil porque usted daba el carnet de pastor y te dejaban entrar. Hoy no, la he pulseado y no. Vea cómo han quitado la oración cuando le puede ayudar mucho a los médicos. Le cuento algo, no, ese ya los aburrí con ese. Pero cuando mi esposa estaba en la UPI, yo le dije a la doctora, déjeme ponerle mano, le voy a ahorrar trabajo. Y ella se rió y me dejó. Y no le hicieron nada, para que sepa, no la tuvieron que intervenir. Pero Dios no habla. ¿Sabe qué pasó antes? Una señora de iglesia me dijo, el Señor me dijo que vaya allá y le imponga manos. Y eran las 9 de la mañana en la UCI, en la pecera del San Juan de Dios. ¿Alguien la conoce? Toda la gente se muere ahí, casi toda. Yo iba y veía a Paola y ¿qué pasó con el de la par? Ya no está. En serio. Yo le dije, ¿cómo voy a entrar ahí? Y me encontré con alguien que tenía influencias y me dijo, Robert, yo me devolví. ¿Sabe qué estaba pensando yo? Paola, perdóneme. Yo se lo conté, yo estaba pensando cómo aplico el plan funerario. Porque la doctora me dijo 5% de vida. Vieras qué viva que está, porque vieras que... Y yo llego, oiga, eso era como una película de, no sé, de James Bond. Yo llego y estaba viendo ahí el guarda, ¿verdad? Y yo ya estoy a un paso. Se despistó un toque.
Casi que le pido una bata a un doctor para entrar. Y me dice la doctora: ¿usted qué hace aquí? Vengo a simplificarle la vida de parte del Señor. Paola, casi inconsciente, se le salió una sonrisa, nunca se me va a olvidar. Y le dije: ¿dónde queda el páncreas? Queda aquí. Y yo dije: Señor, en obediencia a lo que dijiste a través de tu hija, en el nombre de Jesús, pido tu sanidad aquí. Al día siguiente fui con el pastor Marco y me dice el pan Marco: y brother, aquí cuando yo he venido y he orado se han muerto. Tranquilo, usted viene a visitarla, no a orar. Siempre le agradecí esa escena porque él se había quebrado un dedo y él con el dedo ahí entablillado se fue conmigo. Nunca voy a olvidar eso del pastor. Y fuimos y le salía un líquido negro, negro, negro cuando yo llegué a orar, y al día siguiente le salía blanco, 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 y después transparente, 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 y se dañó la máquina, no le pudieron hacer la diálisis, pero el Señor se la hizo desde el cielo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios no hace milagros si los hemos vivido? ¿Qué pasó? Había un propósito. Las personas que morían a la par les hablaba de Jesús y se iban con el Señor. Ese es el propósito de un milagro. Nunca se preocupe, nunca se pregunte usted: ¿qué hago yo con esta enfermedad? Pregúntese: ¿por qué tengo esto? ¿Por qué estoy aquí? Algo va a suceder. ¿Y qué pasó? Bueno, después que Pablo, habían todos estos milagros, en el verso 17 y 20 de Hechos 19 dice: cuando se enteraron, pasan estos milagros, viene la escena de Seba, que los dejan medio muertos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Eso es lo primero que tiene que pasar. Muchos de los que habían creído llegaban ahora. Éfeso era una ciudad de ocultismo, de brujería, de santería, de magia. ¿Y qué pasó? Los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Ya sabían que no eran pociones ni frases como los hijos de Seba, necesitaban el poder de Dios. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Se estima que cada moneda de plata era un denario, o sea, 50,000 días de trabajo. A ellos no les importó, porque cuando alguien se arrepiente, corta con lo que tiene. Corta con lo que tiene. No lo hace a pocos, corta con lo que tiene. Ha recibido una revelación del Señor que lo hace doblegarse delante de Él y reconocer que está en pecado. No venir aquí y seguir con la misma vida. Algo pasó, porque el poder de Dios actúa así. Hay que romper con el pecado. Ese es el verdadero milagro. Todos estos efesios pasaron de muerte a vida, del ocultismo al cristianismo, así. Y tomaron decisiones y quemaron sus libros de hechicería. Cuando alguien se encuentra con Jesús, rompe con el pecado. Rompe con el pecado. Termino con esta cita a manera de conclusión, porque me gusta. A mí me impacta mucho Marcos 9, 17 y 29, esta historia del Señor. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Cuántas personas enseñan un tratado de teología pero no tienen fe? Y tal vez el mensaje es lo mismo. Ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar?
Sabemos la Biblia y cuando viene la hora de la prueba no la aplicamos, no creemos en su eficacia. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño. Y era un demonio. ¿Cuántas cosas de nuestra niñez no solo tenemos que tratarlas en la parte médica, que sí hay que hacerlo? También hay que poner manos y empezar a orar por los niños, por sus conductas. Empezar a orar porque hemos desplazado la fe. Hemos acudido a las ciencias en primer lugar y la fe ha quedado en un rincón. Recurra a la ciencia, Dios la hizo, pero ore por ellos. Cierro paréntesis. Muchas veces lo ha echado al cielo y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos a Jesús también? Puedes. Y la misma respuesta es con otra pregunta. Nos contesta Jesús: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. No ha cesado su poder. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo. Dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Y cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque estaban jugando los hijos de Seba. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, no de fórmulas mágicas, no de palabras que usted ni yo oramos. Los cristianos estamos llamados a ser conocidos en el infierno. A eso estamos llamados. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Hoy yo le invito a que cierre los ojos, porque este hombre trajo a su hijo. Tenía años desde niño. Qué acongojante para un padre. Hoy podrían decir: era epilepsia o no sé, pero la Biblia lo que relata es que era un demonio. Cierre sus ojos y le voy a hacer una pregunta: ¿a quién traes hoy a la presencia de Dios? Él trajo a sus hijos. ¿A quién traes hoy a la presencia de Dios? La otra pregunta: ¿crees que el Señor puede hacerlo con esa persona? ¿Crees que puede hacerlo? Este hombre dijo: ayúdame en mi falta de fe. ¿Tienes fe? Porque si no, es buen momento para decirle lo mismo al Señor: ayúdame en mi falta de fe. Porque la palabra es poderosa si crees. Crees cuando oras, porque sabes que Dios, el Todopoderoso, te escucha y Él despliega su poder en favor de los suyos para vestirse de gloria y majestad. Y hoy no nos podemos ir a un tú a tú con el maligno. No, no es así. Hoy clamamos al Señor del cielo para que Él liberte nuestra familia, liberte nuestro hogar. Porque el Señor todavía calma las tempestades, todavía silencia el mar y todavía libera a las personas. ¿Lo cree? ¿Lo traes a mente y oramos? ¿Sí? Va a orar con fe. Usted se quita la máscara religiosa. Crea
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos a ti con expectativa de qué vas a hacer. No venimos, Señor, Padre, a venir, Padre, a dudar. Hoy sometemos a esa persona que traemos a tu presencia y venimos con expectativa de que tú sí puedes hacerlo. Y hoy te rogamos, Señor, que penetres con tu palabra poderosa en la mente de esa persona. Sea, Padre, una persona que no se niega al arrepentimiento, que está cautivada por el enemigo, que su mente está cauterizada. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos liberación, porque tú viniste, Señor, a dar vida y libertad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Señor, tu palabra hoy liberta. Si la persona que usted trae hoy tiene un diagnóstico de enfermedad fuerte, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre, a ti, para que tú extiendas tu mano poderosa, y creemos que lo puedes sanar. No importa cómo se llame la enfermedad, basta una palabra y una orden de tu trono para que esa persona sea sana hoy. En el nombre de Jesús lo creemos. Hoy traemos nuestra familia, y hoy, Padre, en el nombre de Jesús la ponemos en tus manos, y con fe y esperanza creemos que tu Espíritu Santo actuará maravillosamente y les convencerá de pecado. Les convencerá, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos al Señor y diga amén. ¿Sabe qué es amén? ¿Sabe qué es? Está hecho. Está hecho. Está hecho. Dios tiene poder para librarte, para restaurarte, pero sobre todo para salvar. Siempre vaya a Dios con expectativa. Él lo va a escuchar. Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Renueva nuestra fe. Ayúdanos en aquellos momentos donde la fe falla, y vuélvenos a afirmar en nuestro corazón que tu palabra tiene poder y tiene propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice este pueblo hermoso. Que la próxima semana, si no has venido, sea una semana de jornadas prósperas, buenas para ellos y sus familias. Guárdalos de todo mal, líbralos de toda tentación, y que tu nombre sea glorificado en sus vidas. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén y amén. Que Dios los bendiga, y que la paz de Dios sea sobre ustedes.